En el principio, Elohim, aquello que llamamos Dios, lo ocupaba todo. Era la unidad, la unicidad, era lo absoluto, el todopoderoso, el Shaddai. Pero a partir de ahora, dijo Elohim a Moshe, ya no me conocerán más como el Shaddai. A partir de ahora, soy Ia Vahei. Y ese es mi nombre. Ese es el conocimiento para ustedes, para siempre. Así está escrito en Éxodo, Shemot, la revelación de Elohim, Dios, a Moshe, el hombre, el profeta, el guía que iba a guiar al pueblo de Dios, es decir, a aquellos que tienen conexión de alguna manera con la espiritualidad o con la conciencia. Entonces, a través de este conocimiento nuevo, lo que hace Elohim, lo que llamamos Dios, es mostrar un funcionamiento. Elohim significa básicamente la fuente de evolución para las dimensiones. Esas dimensiones son dos: la dimensión espiritual o consciente y la dimensión vital o material. Elohim, la fuente, mientras fuera único y mientras lo ocupara todo, mientras fuera una unidad y un absoluto, nada más podía existir, nada más podía ser creado, nada nuevo podía surgir de algo que todo lo ocupa, y nada podía evolucionar, porque ya era todo lo que podía ser y todo lo ocupaba. Esa es la razón por la que Elohim decide empezar a ser una fuente, y para ello se utiliza un sistema que es el sistema de la dualidad. Dios se dualiza, Elohim se hace dual. Como dice la Kabbalah, se restringe a sí mismo, se limita a sí mismo, porque coloca parámetros para que la cosa pueda existir, porque todo lo que existe necesita de ciertos parámetros dentro de los cuales puede empezar a funcionar, y porque además solo con la dualidad, es decir, con la existencia previa de dos condiciones, puede nacer la tercera, que es lo nuevo, y así indefinidamente. Por eso Elohim se dualiza. Esa dualización está indicada en el nombre que da al ser humano en su relación con el nuevo sistema que él ha propuesto, que ha creado, que la fuente empieza a crear. Y en ese nombre están las dos dimensiones, porque es un nombre que tiene dos componentes. El nombre ya es una dualidad. Es Ia, por un lado,
Yod-Hei, que es dimensión vital o dimensión material, y Vah-Hei, Bab-Hei, que es la dimensión de lo consciente o dimensión espiritual. Estas son las dos dimensiones a partir de lo cual todo puede ser creado. Y todo lo creado puede evolucionar. Es decir, seguir creando, seguir amplificándose, seguir expandiéndose. Eso es vida, eso es verdadera vida, eso es verdadera existencia. La expansión y el movimiento constante. Lo que deja de expandirse, lo que deja de moverse, deja de ser, deja de existir, muere. En base a eso, la cúspide de toda esta creación, de todo este movimiento, acaba siendo el ser humano. El ser humano recibe, por un lado, desde la fuente, recibe el Ia, el Yod-Hei, la dimensión material vital, que es lo que lo compone, al igual que compone, que es lo mismo que compone el resto del que nosotros llamamos la naturaleza. Un mecanismo, una máquina perfecta, bella, pero una máquina, un mecanismo en sí, con engranajes. Nuestro cuerpo es un conjunto de engranajes que forman un mecanismo que da posibilidad a la vida. De la misma forma, nuestro planeta Tierra es un mecanismo, una máquina, con sus engranajes, bióticos, abióticos, vivos, no vivos. Cada hormiga, cada animal, cada planta, cada roca, es parte de un engranaje. Del engranaje de esa maquinaria perfecta que llamamos la naturaleza. El universo es una máquina compuesta por diferentes engranajes, estrellas, galaxias, planetas, etc. Todo es un engranaje. ¿Cómo lo diferenciamos nítidamente? Por la falta de conciencia. Nada en la naturaleza, nada en el universo, ninguno de estos engranajes tiene conciencia. Y eso es lo que sí tiene el ser humano. La humanidad, la persona humana tiene conciencia. Eso le llega por la segunda vía, la dimensión de la conciencia, el Vah-Hei o Bab-Hei. La dimensión de la conciencia es la dimensión espiritual. Así nos llega esa dualidad, desde la fuente, Elohim. Se puede resumir entonces que el ser humano es el fin de toda esta creación. Bueno, en los textos, justamente, lo último en ser creado es el ser humano. Como si todo este engranaje, este completísimo engranaje que se ha hecho, que a su vez también tiene una forma, no digamos de evolución, pero de una evolución más bien de tipo material y de movimiento básicamente, y de replicación, ¿no? Un engranaje que es autosustentable, que es automático, que puede construirse a sí mismo, digamos. Una cosa muere, pero dentro de su mismo proceso fomenta la creación de lo nuevo, entonces permite de que todo se mantenga. Pero básicamente en la dimensión material o dimensión vital, como la propuesta es que estos engranajes, que este mecanismo simplemente se mantenga o se perfeccione un poco a las diferentes circunstancias, a los diferentes medios, pero
La idea fundamental es que se mantenga, de que no sea un aparato que tiene una vida útil, que se estropea y deje de funcionar, sino que siempre está en continuo funcionamiento porque se va como construyendo a sí mismo todo el tiempo. Eso es lo que hace que la naturaleza sea tan perfecta, que este mecanismo natural sea tan perfecto. Pero nosotros tenemos otra parte, que es la parte espiritual. Lo que los profetas o algunas otras escrituras llamaban la naturaleza semejante, como lo relata Elio de María Magdalena, cuando dice: el ser humano se enferma y se muere porque no conecta con su naturaleza semejante. La naturaleza semejante es esta, la naturaleza consciente o espiritual. El ser humano, por lo general y con mucha facilidad, lo primero que hace es conectar con su naturaleza vital, con su naturaleza material, porque es de lo que está hecho todo lo que le rodea y es de lo que está hecho a sí mismo. Hasta que va descubriendo su propia conciencia, su propia mente, sus propias capacidades para crear cosas que antes no existían. Y eso, en ese proceso va descubriendo el ser humano de que no es igual a la naturaleza que le rodea. Por lo tanto, no es su naturaleza. Su naturaleza tiene un componente de conciencia o espiritualidad que lo diferencia de todo lo que conoce, de todo lo que ha visto, de todo lo que sabe que existe, de todo el universo. Y abro paréntesis, de todo el universo, siempre y cuando no existan otros seres parecidos al ser humano, que llamaríamos extraterrestres y que también tienen conciencia. Pero digamos, de todo el universo que no tiene conciencia, el ser humano es diferente, porque eso es una diferencia inmensa. Tener conciencia de la propia existencia cambia absolutamente todo. Toda nuestra percepción de las cosas y nuestra forma de actuar y nuestras posibilidades de ser y nuestra capacidad de evolucionar. No solo ya por una cuestión utilitaria, evolucionar, por ejemplo, científicamente, para darle mayor probabilidad de vida al cuerpo o a los mecanismos o máquinas que nosotros fabricamos. No. Pasa también por la mente, pasa también por los deseos, por las construcciones de la realidad. Somos creativos. Y eso viene por causa del bajé, por causa de esta dimensión espiritual, dimensión consciente, que también nos llega de la fuente. En resumen, entonces podríamos decir que el ser humano es la síntesis de lo que Elohim, Dios, pretendía con su sistema. De alguna forma podemos decir que Elohim recupera la idea de unidad a través de nosotros, porque pasa de ser una unidad, un absoluto que no permitía evolución, justamente por ser único y absoluto, pero luego de pasar por el proceso de dualización, luego de dividirse en dos y comenzar todo este nuevo proceso, gracias a este proceso de dualización que hace la unidad original, se puede llegar al punto de una nueva unidad. Solo que esta unidad que somos nosotros es diferente, porque es una unidad expansiva, una unidad que puede seguir creando, que puede seguir evolucionando y que puede seguir expandiéndose. Esa es nuestra naturaleza semejante, ese es nuestro objetivo universal, o el objetivo de Elohim, de la fuente,
que empezó a funcionar de esta manera en algún momento. Si es que existe un momento, si es que existe un tiempo. Pero es lo que es. Ahora es esto.